Hoy vamos a realizar un par de pendientes muy sencillos y muy resultones. Usaremos una silk screen o pantalla de serigrafía para obtener un efecto 3D. Daremos cera para muebles para un acabado satinado y haremos un montaje simple pero muy impactante. ¡Comenzamos! Comenzaremos estos pendientes haciendo un degradado. Los colores que vamos a usar son el tono Cupcake y el blanco opaco. En este caso, quiero que los tonos originales prevalezcan sobre la zona de mezcla de color para que haya una ligera transición de tono. Como podemos ver, no es necesario ser especialmente cuidadosas a la hora de cortar las partes que forman la geometría que luego dará lugar al degradado. Ajustamos bien las partes y pasamos a trabajar en la laminadora. Colocaremos la máquina en una posición media, que en este caso será el grosor del número 3. Después de varias pasadas, tenemos hecho el degradado. Teniendo en cuenta que los pendientes que vamos a hacer tienen un largo de unos 3 centímetros, necesitaremos acortar un poco la lámina para que este degradado se vea bien en toda la pieza. Para ello, iremos apretando la plancha y luego la pasaremos por la máquina de pasta varias veces. Ahora ya tenemos la longitud apropiada para nuestro diseño. Elegimos la pantalla de silk screen que más nos guste y la situamos sobre la lámina de arcilla. Vamos a realizar una breve presión sobre ella para que se adhiera a la lámina, pero no apretéis mucho, ya que si lo hiciéramos, la arcilla penetraría por los pequeñísimos agujeros, la impresión no nos saldría y además estropearíamos la pantalla de serigrafía. Vamos a comenzar a realizar la sombra del diseño y para ello ponemos un poco de pintura acrílica negra en la parte superior. Usaremos una tarjeta de las de tipo llave de hotel, aunque se pueden usar otros tipos de plástico más o menos rígido de los que tengáis en el taller. Sujetando bien la tarjeta, vamos a realizar un movimiento de barrido de arriba a abajo, de manera que cubramos toda la plantilla con la pintura, creando una capa homogénea y muy fina. El siguiente paso será levantar la pantalla de serigrafía, llevando cuidado de no arrastrarla por la lámina de arcilla. Y ahora, sin perder tiempo, lavamos la tela con abundante agua y jabón. Si no lo hacemos, la pintura endurecerá en los agujeros y la pantalla quedará inservible. Pasados unos minutos tenemos que comprobar que la pintura esté seca. Y si lo está, procedemos a realizar otra pasada con otro color diferente. Situamos la pantalla de nuevo sobre la lámina de arcilla, haciendo coincidir los dibujos con la pintura que ya está seca. Debemos ser muy precisas en este paso. Una vez colocados, vamos a desplazar la tela en horizontal y en vertical, pero solo unos milímetros. Moveremos la pantalla hasta que tengamos la sensación de haber conseguido una imagen en 3 dimensiones y volveremos a realizar una breve presión con los dedos para que se fije bien el silk screen. Ahora ponemos la pintura acrílica blanca y la barremos de la misma manera que hemos hecho con el color negro. Levantamos, dejamos secar y ya tenemos el efecto 3D que buscábamos. Ah, una cosa, no te olvides de limpiar bien tu silk screen. Imprimimos el diseño que queremos hacer y recortamos todas las partes. Situaremos las plantillas inferiores sobre la lámina serigrafiada en la posición final. Ahora vamos a mezclar el color Cupcake con un poco de negro para obtener un verde bastante oscuro. Si el color queda muy claro, volvemos a añadir negro hasta obtener el tono que nos guste. Para colocar el color verde, vamos a ir cortando cuadrados de la plancha de color y colocando otros del tono oscuro. En realidad, lo que vamos a ir haciendo es un puzzle con la arcilla. Es muy importante que los cortes que hagamos tengan 90 grados.
Una vez situados todos los trozos del puzzle, colocaremos papel de horno evitando las partes serigrafiadas y bruñiremos con una pequeña espátula. Hay que prestar mucha atención en este paso e intentar no bruñir la parte que tiene la pintura acrílica, ya que si lo hacemos, esta quedará pegada a la plantilla y al retirarla nos llevaremos el dibujo. Recordad que hay que bruñir por ambas caras. Ponemos papel de horno en la parte delantera y retiramos el papel trasero para colocar una lámina de las que hemos hecho al principio. Situamos la otra mitad de la plantilla para poder cortar la forma general. Una vez levantadas las plantillas, colocamos las piezas en un vaso de cristal y horneamos. Las piezas que hagamos con la técnica silkscreen hay que protegerlas con algún medium. Puede ser resina, barniz, una capa finísima de arcilla translúcida o, como en este caso, una pátina de cera incolora para muebles. Este es un acabado muy sencillo y rápido de hacer, pero primero daremos una lija fina solo a la parte verde. Con un pañuelo de papel o un trapo de algodón que no suelte pelusa, aplicamos la cera por toda la superficie. Tenemos que dejar secar bien. Esto suele ocurrir en unos 15 minutos. Pasado ese tiempo y con la ayuda de una multiherramienta y una boina de pulido sacamos un poco de brillo. Ojo, no esperemos obtener un brillo vítreo con esta técnica, sino más bien un acabado satinado muy delicado. Con una broca de 0,8 milímetros y un mini taladro manual agujerearemos las dos cuentas. Pasamos un alfiler de punta de bola por él y con la ayuda de unos alicates de punta cónica hacemos una anilla doble. Abrimos la anilla grande y la pasamos por la anilla doble, colocando también el gancho de pendiente y cerrándola. ¿Os han gustado estos sencillos pendientes hechos con la técnica Silkscreen 3D? Si es así, dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal y marca la campanita de las alertas. Cualquier duda, idea o lo que se te ocurra, déjamela en los comentarios. Nos vemos muy pronto con otro vídeo.